Bueno, hola a todos, qué alegría tenerlos en Home Experience. Gracias por adorar con sus cánticos. Y sí, ahora tengo la oportunidad de compartir la esperanza que tenemos en Jesús a través de la palabra hablada. Así que quiero ir directo al grano y empezar a hacerles algunas preguntas. Para aquellos de ustedes que aún no me conocen, mi nombre es Pastor Matt y soy uno de los pastores del equipo aquí en The Difference Church, una iglesia móvil. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué pasaría si la forma en que miden su propio valor estuviera completamente equivocada? Es decir, ¿cómo solemos evaluar o tomar una decisión sobre cuál es nuestro verdadero valor? Por ejemplo, déjame explicártelo. En el comercio, normalmente tienes una entrevista de trabajo para poder conseguir un puesto. Así que debes tener habilidades y capacidades para aportar valor a la organización, ¿verdad? Así es como funciona el comercio. Pero la forma en que funciona el reino de Dios es muy, muy diferente. No es que nosotros le añadamos valor al reino, sino que Dios mismo nos ha otorgado un valor a cada uno de nosotros. Así que este contraste entre esas dos cosas nos genera una verdadera tensión, que de alguna manera experimentamos constantemente en nuestra vida. Vivimos en la tensión porque atamos nuestro valor a cosas como nuestro desempeño o cómo nos percibe la gente, o si estamos ganando o si estamos fracasando o si sentimos que somos suficientes. Verás, los sentimientos cambian y si nuestro valor parece fluctuar, entonces un día te sentirás muy seguro de ti mismo y al día siguiente, no tanto. Puede ser que te sientas como si te hubieras quedado atrás y de repente en otro momento te sientes completamente seguro y luego en otro momento te estás cuestionando todo. Pero ¿qué tal si nunca se suponía que fuera de esa manera? ¿Y si Dios ha creado este sistema de valores, especialmente contigo, y Él quiere que tú comprendas que ya ha sido decidido, no por ti, ni por otras personas, sino por Él, sino por Dios mismo? Así que para poder como que adentrarnos un poco en todo esto, hay muchísimas cosas que quiero compartir con ustedes y la mayoría de los pastores, ellos simplemente repasan una lista de cosas diciendo, aquí tienen una escritura, pum, 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 pum. Y es como, ahí lo tienen. Bueno, a veces eso resulta un poco abrumador, así que voy a comenzar con algo un poco más sencillo. Voy a empezar con un animal, una ave, específicamente un pájaro conocido como gorrión, un gorrión pequeño. Ahora bien, ¿por qué razón haría yo eso? Bueno, porque quiero que comprendamos algo muy específico, que en el primer siglo los gorriones en realidad no poseían un gran valor, no eran considerados de mucha importancia. Pero Jesús les estaba hablando a sus discípulos y su deseo era que ellos comprendieran el gran valor que tienen. Él no solo quería que conocieran el gran valor que tenían, sino que también intentaba preparar sus corazones para lo que estaban a punto de experimentar, esta persecución extrema. Y el momento elegido por Jesús es tal que les dice a ellos, oigan, no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a beber. Dios se encargará de eso, de todas esas cosas por ti. De esas cosas ya se ha encargado por ti. Mira, hay gorriones, ¿verdad? Así que aquí está este versículo del Evangelio de Mateo y dice así, no se venden 2 pajarillos por una monedita y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados, así que no teman. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Lo que Jesús está haciendo en este momento es que está utilizando esta típica clase de enseñanza a la que sus discípulos ya estaban muy, muy acostumbrados. Esta técnica de comparación que va de lo menos importante a lo más importante. Los gorriones son súper baratos, son como un centavo y eran típicamente el alimento preferido para los pobres en el primer siglo. Se podría decir, eran muy comunes y baratos. ¿Alguna vez has oído eso? Quiero decir, estaban realmente al alcance de la mano. Lo que Jesús estaba haciendo, estaba comparando estos gorriones con sus discípulos y dice que nuestro Padre conoce hasta los cabellos de tu cabeza. Y un gorrión es un animal tan insignificante. Él sabe exactamente lo que pasa, incluso si un gorrión se cae. Así que no vales tú más que muchos gorriones.
Quiero decir, incluso si lo sumamos a todos juntos, no se llega a ninguna conclusión ni a ninguna idea de cuán valiosos eran los discípulos. Así que probablemente todavía se estén rascando la cabeza. Están intentando descifrar esto. Pero lo que les estaba comunicando a ellos es que Dios se preocupa profundamente por ustedes, por sus seguidores, por mis seguidores, por todos aquellos que me están siguiendo a mí. Jesús les está diciendo, yo conozco hasta el último de los cabellos que tienen en su cabeza. Entonces, si Dios demuestra un interés tan grande en un simple gorrión, Que ni uno de ellos cae al suelo sin su consentimiento, ¿cuánto más no amará a sus hijos? ¿Acaso tu valor como individuo, como ser humano, es algo que realmente fluctúa? Y mi respuesta a esa pregunta, para ser completamente honesto contigo, sería un rotundo sí. Pero ese sí solo sería válido porque estarías utilizando el sistema de medición y evaluación que pertenece al mundo, y no el sistema de valoración y juicio que proviene directamente de Dios. Permítanme, por favor, explicarles esto con mayor detalle. En la primera carta de Juan, capítulo 3, dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Mira, si el mundo no tiene conocimiento de Dios, entonces, ¿cómo podrían ellos llegar a comprender su gran amor y el valor que Dios tiene para toda la humanidad? Es más, ¿cómo podrían ellos llegar a comprender la inmensidad del amor que Dios tiene por aquellos que le siguen y le sirven? Presten mucha atención a esto. El Evangelio de Juan, en su primer capítulo, dice lo siguiente: pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Mira, Esta idea de haber nacido en una familia, de haber nacido en este reino que Dios nos ha entregado, nos ha concedido una especie de licenciatura, es realmente la palabra clave que tenemos para poder decir con firmeza, yo soy un hijo de Dios. Algunos de ustedes estaban cantando durante la celebración de Pascua, cuando estábamos cantando ese coro, ¿sabes a cuál me refiero? Ese que dice, yo soy un hijo del Dios Altísimo y el Dios Altísimo está conmigo. Lo que significa que cuando pensamos en esta idea de ser un hijo de Dios, es como si pudieras simplemente descansar en ello y recibirlo. Miren esto, en el libro de Gálatas, capítulo 3, se nos dice, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Así que presten mucha atención a esto. Hemos sido elegidos por Dios, adoptados en su familia por medio de Jesucristo, y somos recipientes de su gloriosa gracia. Esto ocurrió mucho antes de que el mundo fuera creado. Incluso la Biblia nos dice que antes de que se establecieran los cimientos de la tierra, Dios ya había determinado en su mente lo que iba a hacer y el inmenso placer que sintió al planificar todo esto. Verás, Él nos compró de vuelta, Él nos redimió, no con oro y plata, metales que pueden cambiar su valor. Él nos compró de nuevo con su sangre preciada, la sangre del Cordero de Dios, sin mancha y sin pecado. Bueno, yo no sé si alguna vez has pensado en esto antes, pero tuve una conversación hace muchos años atrás. Alguien había llamado a la antigua iglesia donde yo trabajaba y casualmente contesté el teléfono y esta persona era... Yo creo que estaban como, no sé, influenciados demoníacamente. No encuentro otra forma de explicarlo. Y puede que haya compartido esta historia antes, pero realmente se me quedó grabada. Él seguía haciéndome esta pregunta. Él me decía, no entiendo. ¿Por qué están ustedes tan obsesionados con la sangre? O sea, ¿qué es la sangre? Y yo le dije, bueno, porque somos bautistas. O en ese momento yo estaba como, no lo sé. Pero la verdad es que yo realmente no tenía una respuesta. Estaba como dando vueltas en círculos. Lo que no me di cuenta en ese momento fue que lo que él realmente me estaba preguntando era, ¿por qué es tan importante la sangre de Jesús? Y la razón por la que la sangre de Jesús es tan importante es porque dice en Levítico que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que el derramamiento de sangre era un sistema antiguo en el Antiguo Testamento, donde el sacerdote constantemente tenía que ofrecer un sacrificio, porque así lo establecía la ley levítica, lo que la ley les había mandado hacer. Pero Jesús fue el único pago necesario, final y de una vez y por todas, con su sangre que fue derramada por nosotros. Es por eso que la sangre es tan importante y por eso la escuchamos tan a menudo en las canciones, porque nos muestra, como dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros.
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su inmenso amor por nosotros nos puso en una posición, no porque seamos dignos o merecedores de ello. Es porque Él nos consideró dignos en ese momento para que luego nos proveyera un camino que nos conectara de nuevo con Él. Es una historia hermosa, pero muchos de nosotros nos confundimos un poco con eso. Ahora, ¿qué tengo que hacer para recibir este regalo, esta gracia, este perdón? No tengo que hacer algo, no tengo que, digamos, ponerme a prueba como en una entrevista de trabajo. Tengo que, ¿sabes cómo decirme a mí mismo? Dios, estoy haciendo un buen trabajo, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que quería compartir contigo. Y tengo un fragmento de un pastor, su nombre es Alistair Begg. Y tiene un acento escocés muy, muy bueno, pero va a compartir una historia. Solo tomará un par de minutos, pero es para compartirles una historia sobre un ladrón que interactuó con Jesús en la cruz. Y me gustaría que presten especial atención a algo y que pongan atención a lo que fue necesario para que el ladrón pudiera entrar al reino de Dios. Sin la predicación de la cruz, sin predicarnos la cruz a nosotros mismos cada día y constantemente, muy, muy rápidamente, volveremos a la fe, más las obras como el fundamento de nuestra salvación. Así que para ir a la vieja, pregunta de Fort Lauderdale, si muriera esta noche y se te concediera la entrada al cielo, ¿qué dirías? Si tú respondes eso y yo lo respondo en primera persona, nos hemos equivocado inmediatamente. Porque yo creí, porque tengo fe, porque soy esto, porque sigo adelante. Queridos míos, la única respuesta correcta está en tercera persona, porque Él ahora piensa en el ladrón en la cruz y qué inmenso. No puedo esperar a encontrar a ese tipo un día para preguntarle, ¿cómo te resultó eso? Porque estabas insultando al tipo con tu amigo. Nunca habías participado en un estudio bíblico, nunca te habías bautizado, no tenías ni idea de lo que era la membresía de la iglesia y a pesar de todo lo conseguiste. Pero ¿cómo lo lograste? ¿Cómo es que llegaste hasta aquí? Eso es justo lo que el ángel debió haber dicho, ¿sabes? Como si preguntara, ¿qué estás haciendo tú aquí en este lugar? Bueno, la verdad es que no lo sé. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con que no lo sabes? ¿Es que no tienes idea? Bueno, yo es que no lo sé, de verdad. Ni, bueno, sabes que hiciste... Disculpe, permítame ir a buscar a mi supervisor. Van a buscar al ángel supervisor. Espere, solo tengo unas cuantas preguntas para usted. Primero que nada, ¿está usted claro con la doctrina de la justificación por la fe? El tipo dijo, nunca en mi vida había oído hablar de eso. ¿Y qué me dices de Eva? Vayamos directamente a la doctrina de las Escrituras sin más dilación. Este hombre simplemente se quedó mirando fijamente y finalmente, con frustración, le pregunta, ¿con qué autoridad estás aquí? Y él respondió, el hombre de la cruz del medio dijo que podía venir. Ahora, esa es la única respuesta. Esa es la única respuesta. Y si no me predico el evangelio a mí mismo durante todo el día y cada día, entonces me encontraré empezando a confiar en mí mismo, a confiar en mi propia experiencia, lo cual es parte de mi condición caída como hombre. Si aparto mis ojos de la cruz, solo podré hablar de su eficacia de boca para afuera al mismo tiempo, viviendo como si mi salvación dependiera de mí. Y en cuanto vayas allí, te llevará o a una desesperación abyecta o a una horrible clase de arrogancia. Y es únicamente la cruz de Cristo la que se enfrenta tanto a las abismales profundidades de la desesperación como a la arrogancia presuntuosa y el orgullo del ser humano que proclama, sabes, yo puedo resolver esto por mí mismo y me está yendo maravillosamente bien. No, porque el Salvador sin pecado murió, mi alma pecadora es considerada libre. Para Dios la justicia se satisface al mirarle a Él y concederme el perdón. Por eso, Lutero dice, la mayor parte de tu vida cristiana se encuentra fuera de ti, en el sentido de que sabemos perfectamente que no somos salvados por nuestras buenas obras. No somos salvos por nuestras profesiones de fe o por lo que hacemos, sino que somos salvos únicamente por lo que Cristo ha logrado y realizado por nosotros. Mira, lo que tenemos que entender es
que es un regalo, una bendición inmensa, que Jesús nos invite a formar parte de su reino y que no somos desechables, no somos insignificantes, ni carecemos de valor alguno. Somos su obra más valiosa e inestimable, una verdadera obra de arte. Fuimos creados de forma asombrosa y maravillosa, y Dios, quien nos hizo a su propia imagen y semejanza, nos ve como su obra maestra, esta hermosa y perfecta creación. Lo vemos en Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, y lo vemos a lo largo de todas las Escrituras, y vemos esta idea del inmenso valor de estos seres humanos que no pueden darle absolutamente nada a Dios, pero Él siente un amor tan grande por ellos. Y luego, si avanzamos en el tiempo hasta llegar a esto, a la propia imagen de Jesús y a lo que Él es en su propia humanidad, y la magnitud a la que Dios llegaría para demostrar al mundo nuestro propio valor y la dignidad que Él ha depositado en nosotros al exigir este pago tan tremendo sobre su Hijo, quien era completamente sin pecado, quien no se lo merecía, quien vivió una vida perfecta que nosotros jamás podríamos vivir y murió una muerte que nosotros sí merecíamos. Y la buena noticia es que podemos recibir todo esto por lo que Él hizo en la cruz. Mira, la cruz confirma nuestro valor, pero la resurrección es lo que nos da nueva vida. Y esta esperanza que tenemos en Jesús, podemos ver esta hermosa imagen que Pablo menciona en 1 Corintios. Dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mira, si Jesús no resucitó y hemos puesto nuestra fe y confianza en esto, deberían tener lástima por nosotros, porque no sería cierto. Pero es verdad, y Jesús venció a la muerte, y Él demostró el gran amor de Dios por toda la humanidad al hacerse pecado, Él que no conoció pecado alguno, para que nosotros pudiéramos llegar a ser justos delante de Dios. En la segunda carta a los Corintios dice lo siguiente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Mira, cuando un bebé viene al mundo, un bebé no necesita hacer absolutamente ningún esfuerzo para poder nacer. El bebé está literalmente a la merced de la madre, y la madre, arriesgando su propio ser, incluso su propia vida, da a luz al bebé. Por lo tanto, el bebé no necesita hacer absolutamente nada para poder recibir la vida. Pero la madre, con un gran costo para sí misma, es quien le da la vida a este pequeño. El punto clave, lo que realmente tienes que entender, es que esta nueva vida no te la ganas. No, al contrario, la recibes como un regalo. No tienes que estar constantemente marcando una y otra vez todas estas casillas, cumpliendo requisitos, para asegurarte de que, sabes, entre Dios y tú, las cosas están bien, que todo está en orden. No funciona de esa manera, porque entonces lo que tú estás haciendo es utilizar los estándares del mundo para poder entender tu relación con Dios. Y eso no lo puedes hacer dentro de su sistema. Cuando observamos su sistema, es Jesús. Solamente por la fe. Solamente. Eso es todo. No hay absolutamente nada más que tú puedas hacer. Y que si has estado viviendo tu vida de esta manera y te ha estado costando mucho más de lo que realmente te das cuenta, porque como hijo de Dios no tienes que hacer todas estas cosas, simplemente puedes recibirlo. Y al hacerlo puedes darte cuenta de la historia a la que Él te está invitando, porque Él ha puesto su espíritu en ti y que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Así que por lo tanto, una de las preguntas más importantes que quizás te estés haciendo en tu vida ahora mismo es, ¿soy suficiente? Y eso ya está resuelto. Jesús lo demostró en la cruz. Tu valor no es algo que se gana, es algo que se recibe. Y comprender eso lo cambia todo por completo. Oremos todos. Padre Celestial, hay tanto aquí. Hay tanto que tú has hecho por nosotros. Cosas de las que ni siquiera hemos llegado a comprender en su magnitud, Señor. Pero incluso ahora mismo, mientras nos estamos aquietando, Señor, y estamos pensando en quién eres y en nuestra relación contigo, Señor, que no permitamos que nuestras vidas sean vividas como si fueran una constante entrevista.
tratando de probarnos a nosotros mismos, que podamos simplemente recibir la invitación que nos extiendes a la mesa y a la familia de Dios. Es esta mesa familiar. En las mesas familiares nadie tiene que justificar su presencia, solo están invitados. Y están ahí presentes, porque son profundamente amados y valorados. Señor, que podamos darnos cuentas de que somos profundamente deseados por ti, que tú nos amaste desde siempre, que nos amas ahora mismo y que seguirás amándonos eternamente, demostrando tu infinita gracia. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado con tanta atención. Ahora vamos a tener algunas preguntas. Podemos discutir estos temas ahora. Sean honestos entre ustedes sobre algunas de estas preguntas. Realmente creo que será una bendición para ustedes. Muy bien, nos vemos la próxima vez.